Muy buenas tardes a todos en esta nueva entrega de Teatro Crítico. Tenemos ventana propia en YouTube de la Fundación. ¿eh? Tenemos ahí una ventanita en la que pueden acceder a todos los programas que los que estamos aquí presentes y el que nos ha fallado hoy, que es Francisco José, que está pues estudiando en América y lo tiene un poco complicado porque tiene muchas clases y nos ha fallado hoy y no sabemos si la próxima entrega estará con nosotros. Bueno, el caso es que hoy no está, y lo echamos de menos. Pero aquí estamos, Francisco Javier y Gabriel, y el que les está hablando, pues para hablar de un nuevo tema, que es el marxismo en Estados Unidos. El comunismo en Estados Unidos, puede que pongamos como título de esta entrega, y vamos a hablar sobre todo pues esto de los neomarxistas de la Escuela de Frankfurt, pues que desembarcan en Estados Unidos y pues todo lo que viene después, claro, toda la influencia que tiene pues el pensamiento de estos autores y de otros con los que se enfrentan con ellos o que dicen pues cosas muy similares a ellos, y de todo lo que las transformaciones que se han dado y, bueno, y la influencia en la actualidad de lo que está pasando, porque ya saben que todo lo que pasa en Estados Unidos influye mucho en todo el mundo, incluida España. Bien, bueno, pues la Escuela de Frankfurt. La mayor parte de ustedes seguro que conocen quiénes son los filósofos de este grupo, pero para los que no lo sepan, voy a hacer una pequeña introducción, luego ya le paso la palabra a Gabriel para que desarrolle la cuestión pues peliaguda, y luego pues ya seguimos con el asunto. Bueno, pues la Escuela de Frankfurt nace en 1923. Pero bueno, no nace como Escuela de Frankfurt, nace como un instituto de investigación del marxismo. Así más o menos es el nombre, la traducción sería, ¿no?, del alemán. Y hay una serie de figuras pues, que son las que podríamos decir la primera hornada, ¿no?, de estos neomarxistas. Figuras como las que siguen. El que está a la cabeza de la escuela, que es Max Horkheimer. El que le sigue a la zaga, otra de las figuras más relevantes, Teodoro Adorno. Pues tenemos también ahí a Walter Benjamin, a Herbert Marcuse, a Erich Fromm. Bueno, nombrando estos 5 ya se hacen ustedes a la idea. Luego pues hay otras figuras muy importantes también, pues quizá no tan conocidas, ¿verdad? Desde 1923 hasta que Hitler gana las elecciones en 1932, finales de 1932, pues están muy tranquilos ahí, pues haciendo teorías, escribiendo algún texto muy importante, la teoría crítica, que se puede decir que el padre es el Max Horkheimer, aunque Teodoro Adorno trabaja mano con él, ¿verdad? Está ya desarrollándose en esta época, para contrarrestar pues, ideas que están funcionando en esa época, en el periodo entre guerras, el neopositivismo lógico, podríamos decir la ciencia aplicada a la industria, todas estas cuestiones que tanto les preocupan a estos marxistas, que están, ya podemos decir, un tanto descontentos con lo que está pasando en la Unión Soviética, aunque tampoco que sean muy críticos, ¿no? En esta época es cuando Orwell, si no recuerdo mal, escribe 1984 y Rebelión en la Granja, que es el primero que empieza a quejarse, ¿no?, de lo que está pasando en la Unión Soviética. Estos están todavía pues, con la boca pequeña, bueno, en absoluto, cuando están en Frankfurt no están diciendo nada. Luego ya cuando estén en otro lugar ya la cosa cambiará. Bien. Como estábamos diciendo, ¿no? Todos están trabajando muy a gusto en el instituto hasta que Hitler llega al poder y resulta que todos los que he nombrado, me parece que son todos, incluso Erich Fromm, si no me confundo, eran judíos. Entonces, cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar. Rápidamente, el mismo año 33, cuando Hitler ya es el primer ministro, el jefe del Estado alemán, desembarca casi toda la escuela en Nueva York. Y podemos decir que es la escuela de Frankfurt que se traslada a Nueva York.
el más famoso de los que hemos nombrado, que no viaja a Nueva York, es Walter Benjamin, que por cierto lo dejan con el culo al aire, ¿eh? Y al final, bueno, me parece que Francisco Javier nos va a hablar bastante de Walter Benjamin, pero vamos, ya les digo yo que el hombre acabó mal. Acabó mal, sobre todo teniendo en cuenta pues, el abandono por parte de sus colegas. Bueno, he señalado uno de los hitos teóricos más importantes de la Escuela de Frankfurt, que es la teoría crítica, pero podríamos también señalar, ¿no?, un desarrollo que este es más de Adorno, que es el pensamiento negativo. Aunque este pensamiento, la dialéctica negativa, lo desarrolla más después, ya en Nueva York, porque lo va a relacionar con esa ciencia aplicada a la industria, pero aplicada a la vez también a la muerte, que fueron pues, los campos de exterminio, ¿verdad? La dialéctica negativa de Adorno, pues tiene este cariz, ¿no?, de crítica de lo que ha pasado, de lo que les ha pasado a ellos también, a sus hermanos, ¿no?, de religión hebrea, pues en los campos de concentración. Más adelante habrá otras teorías que también son muy potentes dentro de estos pensadores, que continuarán segundas jornadas, ¿no?, de la Escuela de Frankfurt, como es las ideas sobre la ilustración. Pero bueno, no quiero, de esto empezarán a hablar mis amigos y luego ya pues seguiremos hablando de estas cuestiones que tienen mucha miga y no les quiero cansar más y voy a pasarle la palabra a Gabriel. Gabriel, tienes la palabra, adelante. Mi queridísimo Joséchu, muy bienvenidos a todos, por cierto, a todos nuestros seguidores, a este oasis intelectual que es la Fundación Gustavo Bueno y que son estos programas de teatro crítico, un auténtico oasis intelectual. Vamos a ver, nuestro querido Joséchu, con esa bondad beatífica, seráfica que le acompaña siempre y que es intrínseca a su ser, decía que la Escuela de Frankfurt bueno, que es posible que sea conocida por la mayoría de nuestros seguidores. No lo dudo, porque nuestros seguidores son gente que realmente tiene inquietud intelectual y son gente realmente que cultiva el intelecto. Pero yo ahí discrepo un poco, Joséchu, de tu bondad, porque de tu bondad intrínseca, que pone a prueba el dogma del pecado original, eh, porque si nuestros seguidores se paran a pensarlo, realmente solamente conocen lo que es la Escuela de Frankfurt personas con una formación filosófica media alta, una formación filosófica notable. Y es algo que me llama poderosamente la atención porque de la gente la mayoría de la gente no sabe que evidentemente nada de la Escuela de Frankfurt, eso es evidente, y quien pueda tener algún tipo de noción no pasa de ser algo prácticamente nominal. Javier, Joséchu, corregidme si me equivoco, pero le puede sonar alguno de los autores de los que has nombrado tú o de los que luego también nos va a hablar Javier, que también de los que va a hablar Javier ya son para nota, y me llama la atención esa desproporcionalidad entre cuando nos encontramos en la época del pleno auge y de la máxima influencia de la izquierda cultural y del marxismo cultural que representa la Escuela de Frankfurt y que quienes primero sembraron todo el terreno para la proliferación de esta corriente de ideas, de esta variante, de esta revisión del marxismo ortodoxo, para que se transforme en marxismo cultural, pues prácticamente son desconocidos. Evidentemente, Karl Marx es un personaje muy conocido, pero estos personajes de los que has hablado tú, José Chulos, como los arquitectos de la Escuela de Frankfurt, pues prácticamente lejos de la mera mención nominal, estoy convencido que son muy desconocidos y me llama la atención que los sean tan poco conocidos, teniendo una influencia tan enorme, tan enorme. Bueno, pero los seguidores del canal de la Fundación, yo creo que son un tanto diferentes al común de los mortales, vamos a decir. Por eso te digo que nuestros seguidores no lo dudo, de nuestros seguidores no lo dudo, pero que si salimos pues de este oasis intelectual que es la Fundación Gustavo Bueno y que es teatro crítico, y que además a todos nuestros seguidores les pedimos que hagan llegar pues estos vídeos a cuanto mayor número de personas mejor, o al menos muchas de las ideas que aquí podamos aportar nosotros y el resto
de personas que colaboran con estos vídeos de la Fundación Gustavo Bueno, pero son realmente, ya insisto, unos filósofos muy desconocidos en comparación con la influencia que su pensamiento tiene en la actualidad. Yo haría un resumen de 9 puntos de las ideas principales a modo telegráfico que promueve todo el pensamiento de la Escuela de Frankfurt. Podemos hablar, y así se comprende mejor, la imposición o la asimilación del pensamiento débil, que diría Gianni Vattimo, la ideología de género, el feminismo radical, ahí podríamos tener a Judith Butler también como heredera y continuadora, el homosexualismo, la corrección política, el libertinaje sexual, la famosa revolución sexual de mayo de 68 tiene una dependencia directa con la Escuela de Frankfurt, la destrucción de la familia. De ellos dicen de la familia tradicional, la cuestión es tradicional, le aplican el calificativo peyorativo pues algo obsoleto, arcaico. No, de la familia natural, de la estructuración de la naturaleza con un hombre, una mujer y unos hijos. En la quiebra del principio de autoridad, el democratismo absoluto, algunas de las tesis que Gustavo Bueno después en el fundamentalismo democrático va a señalar, y luego, por supuesto, el ecologismo, el animalismo, y también podemos tener como una continuación ideológica con Peter Singer, en esa propuesta de equiparación de los animales y de los humanos, y esto lo estamos viendo en España con todas las leyes animalistas. Bien, pues la Escuela de Frankfurt lo que hace es una filosofía antirrealista, donde es el pensamiento, o mejor dicho, bueno, el pensamiento devenido en ideología el que determina el ser y no a la inversa, que pretende construir una realidad a través de un discurso, alejado de cualquier consideración del orden natural, del orden racional, del orden lógico o del orden científico. Por eso vemos que tantas de las propuestas de lo que se considera nueva izquierda, de todo este movimiento del marxismo de izquierda cultural, son evidentemente acientíficas, cuando no anticientíficas. No tenemos más que ver, por ejemplo, la promoción de la transexualidad. Otra de las características de la Escuela de Frankfurt es que rompe, esto lo ha señalado Joséchu de pasada, perdón, rompe con la Ilustración del siglo XVIII. Y se trata también de un primer centro, este instituto del que hablaba también Joséchu, de un primer centro de difusión de ideas, como dicen los yanquis, un think tank, organizado de un marxismo antidogmático, un marxismo revisionista, y que evidentemente no cabe duda de que ha sido decisivo de cara a la influencia ejercida sobre los primeros triunfos de esta nueva izquierda a nivel mundial. Por eso, también cuando escribe el mito de la izquierda, Gustavo Bueno, pues habla de esta izquierda indefinida. Bueno, creo que Gustavo Bueno es el primero que realmente emprende una labor rigurosa de clasificación de esta diversificación o fragmentación de lo que podría ser la izquierda tradicional, que es que comienza evidentemente con este trabajo de Frankfurt. Entonces, la Escuela de Frankfurt tiene una contribución especial, por ejemplo, en su insistencia en llegar al poder a través de la cultura. Y evidentemente se distancia del marxismo clásico ortodoxo. La cultura como órgano adoctrinador y como herramienta político-ideológica. Es la gran beta que sigue la Escuela de Frankfurt. Y así se detecta ese enorme poder, esa enorme influencia también que tienen los medios de comunicación. Precisamente una época en la que los medios de comunicación están haciendo cada vez un papel más preponderante, más decisivo y más moldeador de la opinión pública. Luego pueden ser por eso transformados y por eso pueden transformar la sociedad a través de esos medios de comunicación transformados en medios de manipulación de masas. Insisto, para moldear la opinión pública, hoy hemos llegado, creo que esto es indudable, a los últimos planos de este poder de adoctrinamiento a través de los medios. Y así es como la Escuela de Frankfurt abre la puerta
pues a la posmodernidad, perdón, a la posmodernidad, que en el fondo pues lo que es una rebelión nihilista, y ahí también vemos la conexión que tiene ese marxismo con las tesis de Freud y Sigmund Freud, que fue siempre un ávido lector de Nietzsche, y así lo reconoce desde que era un adolescente, que comienza a leer a Nietzsche y que realmente se embebe de Nietzsche. Y termino, la Escuela de Frankfurt pues entiende que la Ilustración y que la Revolución Francesa ya han cumplido su papel primordial en la historia. Y ese papel primordial de la Ilustración y de la Revolución Francesa es la abolición del teocentrismo, la abolición de lo que podríamos denominar el régimen de cristiandad, el antiguo régimen, y ese teocentrismo, la Revolución Francesa, la Ilustración, consiguen que de ahí se pase al antropocentrismo, que es lo propio de la modernidad. Pero la crítica de la Escuela de Frankfurt es que tanto la Ilustración como la Revolución Francesa no pudieron, sin embargo, romper totalmente con la alienación primaria que, según la Escuela de Frankfurt, pues es el cristianismo, es la cultura occidental. Y aquí ya se ve realmente los vínculos que rompe con el marxismo clásico, ortodoxo, la Escuela de Frankfurt. La opresión no sería ya tanto una opresión económica, como sostiene Marx en sus obras y todos los principales ideólogos del marxismo, sino que viene esa alienación de la cultura, y por eso a través de la cultura la Escuela de Frankfurt pretende cambiar esa cultura. Lo dejo aquí. Muy bien, Gabriel, estupendo. Pues vamos a pasar la palabra a Javier y luego ya pues abrimos una ronda de charla. Sí, vamos a ver, hay dos personajes autores de la Escuela de Frankfurt. Uno lo has mencionado tú, Joséchu, que es Walter Benjamin, y el otro es Siegfried Kracauer, que desarrollan, porque Benjamin tiene una obra muy variada sobre filosofía de la historia, sobre arte, el arte en la época de la reproducción industrial, precisamente, y entran concretamente en el terreno de la cultura popular más pujante en esa primera mitad del siglo XX, que es el cine. Y entonces entran de diferentes maneras o con diferentes postulados, que luego podemos, si acaso, enunciar muy brevemente, y aplicando la teoría crítica, pero lo cierto es que cada uno a su manera. Antes de entrar en el asunto, yo quisiera poner en juego una anécdota. Bueno, son varias, pero unidas por lo mismo, que es la penetración de la Escuela de Frankfurt en el pensamiento español, por ejemplo, o en España, que viene a suceder desde, salvo las personas que estaban más puestas más especializadas en filosofía, la entrada fuerte se produce gracias, si no me equivoco, a causa de la editorial Taurus, y concretamente en la época en la que es director de Taurus el que después sería duque de Alba. Es decir, que él se forma, el duque de Alba, que siempre o con mucha frecuencia se le considera jesuita, no fue jesuita, él estudió en la Universidad de Comillas, eso sí, enviado por su diócesis a la que estaba adscrito, que era Madrid, y después de estudiar en Comillas brillantemente y con mucha facilidad para los idiomas y concretamente para el alemán, es enviado a Alemania a ampliar estudios. Y cuando vuelve, pues es, digamos, el traductor en algunos casos y en otros el prologuista de los numerosos libros de Taurus que fueron publicados en aquellos años, de Horkheimer, efectivamente, de Otto Appel, etcétera, etcétera, y luego ya en otras editoriales entraría un poquito después a Habermas, ¿no? Que es, digamos, el último. Yo creo que Habermas no se ha muerto, vive, debe ser el último. Sí.
Sí, está vivo, está vivo. Debe Tiene ser muchos años, mayorcísimo, debe está tener vivo, cerca de 90 y tantos. en torno a 90 años y tal, bueno, pero digamos que es el último elemento o la última persona del grupo, ¿no? De relevancia. Bueno, pues había, cuando muere el duque de Alba, recuerdo que en la necrológica que publicó o que escribió, no sé dónde saldría publicada, supongo que en El País, pero en más sitios, Juan Luis Cebrián, contaba cómo cuando nace el periódico El País, en 1976, una de las cosas que él como director solía hacer era visitar al duque y preguntarle por dónde iba el pensamiento. Y el duque constantemente le remitía a todos los autores de la Escuela de Frankfurt, con lo cual El País se convirtió en el periódico, en el elemento cultural, por así decirlo, o en el principal transmisor de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Y como en aquellos años lo que salía en El País era como casi había que leerlo puesto en un reclinatorio. Yo suelo decir, hubo años en que yo leía El País en reclinatorio. Ahora el reclinatorio lo utilizo para leer otras cosas también. Bueno, entonces la penetración fue total. Bien, Benjamin y Krakauer. Krakauer desarrolla una teoría del cine. Bueno, tiene dos obras de referencia para lo que nos interesa. Una es sin duda de Caligari a Hitler, que fue un estudio histórico publicado y que yo creo que ya lo publicó efectivamente, ahí lo tiene Josechu, ya publicado, yo creo que se publica en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque precisamente este libro será criticado luego por otros autores sobre teoría del cine diciendo es que él habla de películas alemanas que había visto hace 20 años. Por ejemplo, la de Caligari. El gabinete del doctor Caligari, él la había visto y no tuvo la oportunidad a la hora de publicar el libro de volver a verla y entonces le critican que, bueno, que hablaba de memoria, de lo que él recordaba y tal, y de los matices que él extraía de esa película como precursores de un tiempo oscuro, negro en Alemania, que es el nazismo. Claro, él como escribe, digamos, con posterioridad al ascenso, plenitud y caída durante la Segunda Guerra Mundial del nazismo, pues evidentemente la historia introduce elementos, quizás, y esto sí hay que reconocerlo, introduce elementos que él evoca de las películas que vio, películas del expresionismo alemán, que vio y en la que aparecían, por ejemplo, personajes autoritarios, en la que aparecía, por ejemplo, una especie de temor ambiental, ¿no? En la Alemania que reflejaban esas películas, y él dice, claro, es que esto estaba ya, eran palpitando ya los temores de lo que luego sería la llegada de Hitler, ¿no? Entonces, es criticado o su teoría es debilitada porque en realidad lo que dicen otros autores es lo que hace el cine alemán precisamente, que es el cine, pensemos en los años de la Bauhaus, de la República de Weimar, en que la cultura que se quiere fabricar en Estados Unidos, en Alemania, quiere distanciarse muy, muy, muy deliberadamente de, por ejemplo, el cine que les está llegando ya en los años 20, ¿no? En los años 20 Hollywood está totalmente consolidado y es, como llega hasta nuestros días, un siglo después, es el principal productor de entretenimiento para no solo Estados Unidos, sino para Europa. Y llega a raudales. Entonces, ¿qué pasa? Que los intelectuales, los creadores, vuelvo al ámbito de la Bauhaus, aunque trabaja en el ámbito del diseño y de la arquitectura, pero los creadores de esos momentos dicen que ¿qué podemos hacer nosotros que nos diferencie de Hollywood? Y entonces aplican, digamos, elementos como el expresionismo alemán, famosísimo, expresionismo que luego será utilizado a lo largo de la historia en otras películas. Y expresionismo como elemento que les diferencia de esa bondad de las comedias americanas o incluso de los dramas americanos, que tienen siempre ese envoltorio de
digamos, de cosa facilona o fácil o desde luego muy, muy inteligible. Es como si dijeran los expresionistas, vamos a hacer un cine más oscuro. Vamos a hacer un cine más oscuro. Bien, esta fue la polémica, esta fue la obra de Benjamin y la polémica en torno a ella, ¿no? Perdón, de Krakauer y la polémica. Por otro lado, Krakauer, en su teoría del cine, que es un libro que no tengo aquí la referencia, la tenía en otra parte, escribe una teoría del cine cuyo subtítulo es La redención de la realidad, ¿no? El cine o la redención de la realidad. Plantea que el único cine que tiene validez es el cine que tiende a un realismo exacerbado incluso, o que tiende directamente al documental. Entonces él desprecia todo lo que son los géneros americanos, etcétera, etcétera. Krakauer vive hasta 1966, lo he mirado ahora, con lo cual él, el cine que va a criticar, como residente que es, creo que es profesor de sociología en la Universidad de Columbia, pues es él va a consumir todo el cine americano que se hace y lo va a ir rechazando en aras de defender pues, un cine, por ejemplo, a él le encanta el cine en el que no trabajan actores profesionales. Pues eso será uno de los elementos que le diferenciará radicalmente de Hollywood. Bien. ¿Todo esto qué tiene que ver con la religión? Bien. Pues es una buena pregunta. Evidentemente, porque es de lo que se trata de hablar, ¿no? La visión, desde luego, claro, la crítica, y con esto ya termino por esta intervención, luego ya seguiremos con Benjamin y con Habermas. Evidentemente, la teoría crítica, así rotulada por ellos, yo creo, no sé si tuvieron ahí un miedo, lo sabrá mejor Joséchu, ¿no? Un miedo a desarrollarla como teoría marxista, ¿no? Pues entonces el elemento, la teoría crítica como, bueno, pues un elemento, oye, todos tenemos la aspiración de ser críticos con lo que consumimos, con lo que vemos y tal. La teoría crítica ¿crítica de qué? Del capitalismo, por supuesto, ¿no? ¿Y qué es el cine? Pues la máxima expresión del capitalismo en cuanto a el terreno de los intercambios comerciales y de los intercambios culturales. Cuando digo intercambios, es una palabra mal utilizada porque es colonialismo capitalista, vamos a decirlo así, con el cine como materia prima. Entonces, bueno, pues ahí evidentemente esa situación del capitalismo exuberante, que lo es ya desde comienzos de siglo y por supuesto pasado el paréntesis de la guerra, todavía ascenderá la colonización cultural, todavía ascenderá muchos puestos hasta el presente. Bueno, pues uno de los elementos que yo, Gabriel, añadiría a los que tú has dicho es la crítica al colonialismo. Ya no solo el colonialismo, digamos, físico, geográfico, porque efectivamente se produce la descolonización a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, se producen todas las descolonizaciones de, por ejemplo, África y del mundo árabe. Pero América sigue colonizando culturalmente, ¿no? Sigue culturalmente. Entonces, esa colonización, que es de matriz, evidentemente, judeocristiana, por el material con el que trabaja. Por cierto, y ya termino ahora de verdad, quiero enseñaros una obra que descubrí esta misma semana. Está publicada hace un par de años, es del año 20 o del 21, The Moral Premise, la premisa moral, y dice el subtítulo, cómo la virtud y el vicio son fundamentales para el éxito de las películas en taquilla. Y efectivamente, solo he examinado el índice, lo he encargado, y he examinado solo el índice. Y el índice es un repaso de la moral cristiana, no de la moral católica específicamente. El autor, desde luego, es o baptista, o evangélico, o luterano, o lo que queramos. Y lo que hace es un repaso de los grandes temas de la virtud cristiana y del pecado cristiano,
y va dando recomendaciones de cómo eso tiene que aparecer en las películas. Esos códigos tienen que aparecer esos códigos morales tienen que aparecer en las películas para hacer precisamente eso, películas que interesen a todo el mundo. Bueno, aquí lo dejo por ahora. He estado un poco embarullado porque no tenía yo, estoy un poco espeso, pero bueno, iremos diciendo más cosas. Pues muy bien, Javier, muy bien, muy interesante, desde luego, muy interesante. Tenemos abiertos un montón de frentes. Voy a ver si retomo un poco todo. Bueno, todo es imposible porque habéis dicho un montón de cosas. Bueno, haciendo caso a las cuestiones que has tocado, Javier, podía señalar que las cátedras actuales de todas las universidades de España, bueno, por lo menos las públicas y muchas privadas, ¿no? Pues lo que estudian es, las de estética están tomadas Adorno, solo les importa Teodoro Adorno y la teoría estética de Adorno. Desde luego, la escuela de Frankfurt está un poco dejada, pero en absoluto está dejada de lado. Lo que pasa es que como podríamos decir que se han sintetizado con el Habermas actual, pues entonces tenemos, y la posmodernidad en general, pues tenemos a todas las cátedras, todas las escuelas, sean de ética y moral, sean de historia de la filosofía en los últimos cursos, sea lo que sea, la posmodernidad y todas las cuestiones implicadas que ha mencionado Javier antes están sentando cátedra en toda España y en todo el mundo, pero desde luego que en España. O sea, la influencia, como ha señalado Javier, es total en España, pero vamos, desde luego que en todo el mundo. Bien, bueno, las cuestiones de cine, de Adorno, yo he escrito ahora sobre cine, bueno, llevo escribiendo bastante sobre el cine y ahora ha salido un libro que es Filosofía del Cine y bueno, Adorno pues está ahí vapuleado en el libro. Krakauer no tanto, aunque ya han visto que pues, lo he consultado, pero porque son muchos los teóricos, voy a decir, aunque me gustaría más decir filósofos del cine, que, pues, a los que desde el materialismo filosófico ha habido que enfrentar en este texto, ¿verdad? Que creo que lo conoces. Javier, bueno, tú también conoces el libro, Javier. Bueno, perdonar que la autopropaganda, no quería hacerlo. Josécho, que eres un hombre humilde. Saca el libro, que lo vean nuestros seguidores, sácalo. Caramba, bueno, venga, por favor. Un momentín, Ninguno de nuestros seguidores puede dejar de leer esa obra que ha publicado Josécho, que es un trabajo, Josécho, a ver, la humildad, déjala un poquito ahí. Es un trabajazo lo que has hecho, Filosofía del cine, es un trabajazo. Bueno, algún teatro crítico... Una parte que es medio libro, que es cómo vas recorriendo películas y vas poniendo... Eso yo creo que es muy atractivo dentro de un libro que es duro de partida. Sí, es duro, es filosofía. La verdad es que luego ha habido algunos amantes del cine que han hablado en la Fundación, que han estado en teatro crítico, que ellos creo que les fastidia que no hable tanto de cine. y entonces yo lo que les puedo decir es que es un libro de filosofía, la verdad. Lo que pasa es que también, como dice Javier, pues hay muchas películas y muchas ideas que están en las películas que hay que sacar a flote para decir cosas de ellas también, ¿no? Para ponerlas en su sitio. Bueno, si me permitís, sigo un poco con el discurso para hilar un poco con todo lo que habéis dicho. Cuando desembarcan en Nueva York, si os dais cuenta, los años 50 van a ser los años del macartismo. Sin embargo, la escuela de Frankfurt no está perseguida en Estados Unidos. La escuela de Frankfurt fue un poco la justificación de que puede haber un marxismo pues, que no sea peligroso como el de los soviéticos, ¿verdad? Y es más, Adorno, Horkheimer no lo tengo claro, pero Adorno, Habermas también trabaja en estamentos, ¿no? Norteamericanos, Habermas, perdón, Marcuse, en estamentos norteamericanos adecuándose al modo de entender capitalista, aunque ellos siguen siendo críticos en algún aspecto. Bueno, desde luego que Adorno está pagado por el Congreso de la Libertad de la Cultura, una cuestión que ha desarrollado, yo creo que de Adorno no lo han mencionado los amigos que trabajan, investigadores de la escuela de la Fundación, no han mencionado a Adorno, o yo no he oído que hayan mencionado a Adorno. Bueno, me refiero, por ejemplo, Gustavo Bueno Sánchez, pues tiene muchas conferencias y escritos
en la página de filosofía.org sobre este Congreso por la Libertad de la Cultura, que luego se transforma en instituto o en Instituto por la Libertad de la Cultura, e Iván Vélez, ¿verdad? Iván Vélez, desde luego que tiene muchos textos y muchas conferencias sobre el asunto, pero Adorno está ahí metido, ¿eh? Y Adorno incluso luego volverá a Alemania y será un poco ahí el que corte el bacalao, el que lleve allí el Congreso por la Libertad de la Cultura. Bien, y esto está pagado por la CIA, ¿eh? Esto está pagado por la CIA. Bien, bueno, continuando con estas cuestiones, la cuestión de la dialéctica de la Ilustración que desarrollan en Estados Unidos, que ya habéis dicho bastantes cuestiones pues que no voy a repetir, es lo que más me ha interesado siempre cuando he leído cosas de Habermas, ¿no? Por ejemplo, cuando Habermas discute con Ratzinger, con nuestro Papa Benedicto XVI, y digo nuestro porque digo nuestro, pues allí lo que está planteando es el ideario de la dialéctica de la Ilustración, porque está hablando de ¿qué? Del hombre demócrata y de la democracia, y enfrente pues tiene a Ratzinger diciéndole pues que por ahí pues igual no se puede ir tan bien porque hay otras cosas mucho más importantes que el hombre, como pueden ser lo que ha mencionado Gabriel antes, ¿no? La sociedad, la familia, todas esas cuestiones. Esto de la organización social no puede ser ese individualismo que está implicado en la dialéctica de esa ilustración, ¿no? Que pone al individuo átomo como fundamento de cualquier beneficio o cualquier bien, ¿no? Bien, bueno, sin extenderme en el asunto porque hay bastantes cosas que tocar. Has introducido, Gabriel, y creo que también Javier, la cuestión de Freud. La cuestión de Freud. El que aprovecha más a Freud para que luego influya en lo que pasa en los años 60 y en todos los movimientos posteriores es Marcuse. Aunque Marcuse, yo diría más el psicoanálisis, porque en la revolución sexual Freud la denostó. En un principio, ¿no? todos sus escritos parece que están ahí focalizados, pero de repente le sale un tipo que no le gusta nada cómo desarrolla sus tesis, que es Wilhelm Reich, ¿no? Que es el padre de la revolución sexual. Y la revolución sexual que Marcuse acepta, porque Marcuse va a ser el nuevo Marx para toda esta gente de los años 60, además que le llaman el nuevo Marx. Y me parece que nombran las 3 M's. Una era Marx, otra era Marcuse y la de en medio, ahora ya no me acuerdo, pero había otra M por ahí que no sé quién era, ¿no? Los marxismos, ¿no? La trayectoria del marxismo y las figuras más relevantes. La segunda M, ya, si me acuerdo, ya la mencionaré, pero Marcuse es una de ellas. Y Marcuse, todo el movimiento hippie, toda la liberación sexual de los 60, ahí está detrás Marcuse, que por cierto, así como habían dejado de lado a Benjamin tirado en Europa, totalmente tirado, Horkheimer y Adorno también romperán con Marcuse, porque Adorno y Horkheimer se adecuan todavía mucho más al sistema, ¿no? Al sistema que Marcuse. O sea que yo podría señalar que Adorno y Horkheimer pues ya pierden la comba pues de lo que luego va a influir tanto y que ha mencionado Gabriel, que son todas estas nuevas teorías, donde la figura neofranfortiana va a ser Habermas. Después de Marcuse va a ser Habermas. Habermas en principio pues discute también en cuestiones que tienen que ver con el positivismo, igual que había discutido Adorno con Popper, cuestiones que tienen que ver con eso, ¿no? Enfrentar la teoría crítica a la razón industrial, ¿verdad? A la razón industrial de los empresarios y del capitalismo, ¿verdad? Pues luego Habermas retomará esa discusión con otro positivista, discípulo, que es Albert, ¿no? En diversas cuestiones que tienen mucho que ver con la discusión de Popper-Adorno. Pero la discusión más interesante, que parece que iban a chocar, es la que tiene también Habermas con Foucault y con Deleuze. Habermas en principio les llama, bueno, fachas no les llama, ¿no? Pero desde luego les llama neonietzscheanos, igual que Habermas es neomarxista, que luego va a decir que ya no quiere ser marxista, que, bueno, pues lo que les pasa también a los socialistas de ahora, ¿no? Renegar, ¿no? De los orígenes, no le gusta esto del marxismo, nada que le llamen así. Pero bueno, pues ahí tenemos neomarxistas, aunque no le guste la calificación, y los neonietzscheanos. Y aunque discuten, luego al final va a decir, no, pero si estamos diciendo lo mismo.
El origen de todos estos idearios que ha mencionado ya Gabriel, ¿no? El feminismo a ultranza, la teoría queer actual, ¿no? De la Butler, ¿no? De Judith Butler y la Nancy Grace esta, que tienen como gurú máximo a Foucault, está también aplaudido por Habermas, porque es lo que al final no le replicó. Cuando hablaban de revolución, Foucault y Deleuze, de esas microrevoluciones, decía, hay grupos sociales que están al margen de la sociedad que van a empezar a montar líos, porque si han montado líos, pues los líos que estamos ahora, todas estas gentes que promovían los neonichianos estos, y que Habermas al final pues dijo pues que le parecía muy bien porque eso es democracia, ¿de acuerdo? Es la democracia de esas minorías, ¿verdad? Estas minorías que ahora están cortando el bacalao y nos va como nos está yendo, que a mí me da pánico las cosas que tiene que estar oyendo mi hijo, que no puede abrir la boca en el instituto. Por cierto, tengo aquí un libro que quiero recomendar, que tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo, que lo han escrito, que seguro que Javier lo conoce, igual tú también, Gabriel. José Rasti y Marino Pérez Álvarez. Por cierto, que los están persiguiendo, les llaman por teléfono, los quieren matar, que es este libro que se titula Nadie nace en un cuerpo equivocado. Bueno, pues todas estas teorías de estos frankfurtianos y estos neonichianos, de estos posmodernos, nos han traído una sociedad en la que al final vamos juntos de la mano hacia la extinción, como decían ¿cómo se llamaban estos que cantaban en los 80? Siniestro total, creo que se llamaban, ¿no? Todos juntos de la mano hacia la extinción. Como no le hagamos caso a nuestro amigo Marino Pérez Álvarez, que es uno de los asiduos de la Fundación Gustavo Bueno. Por cierto, Gabriel Errasti no. Bueno, pues... Él es profesor en Oviedo, vamos, en Oviedo, por emérito. Sí, los dos. Aunque yo creo que es Deusto, que es la Universidad de Deusto el que ha publicado este texto. Bueno, ojo, hay una editorial que se llama Deusto que no tiene que ver con la Universidad de Deusto, pero tendría que mirarlo, tendría que verificarlo. Vamos a ver si pone Bilbao, vamos a ver si pone Bilbao aquí. De Barcelona, esto es de Barcelona. Claro. Es esa. La editorial cogieron el nombre muy no es la Universidad Jesuita de Deusto. No, ahí está, es Editorial Deusto. Sí. Precisamente por eso, porque si no publicaría esas cosas en la Universidad de los Jesuitas. Perdonadme por este pozo de maldad, lo siento. Bueno, yo ya he hablado mucho, os paso la palabra. Gabriel, dices tú o los que queráis. Bien, sigo vuestros desarrollos. Lo último que dijo Javier era muy interesante, de esos ingredientes, de esas características que he enumerado, de los rasgos de la Escuela de Frankfurt, de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. El último que apuntaba, el que yo no le he señalado, que es la crítica del colonialismo. Claro, en la Escuela de Frankfurt encontramos filósofos, encontramos psicólogos, encontramos sociólogos, pero no hay historiadores. Y no sé, porque aquí yo me rijo por el principio muy sabio de que piensa mal y te quedarás corto. Piensa mal y te quedarás corto como buen no ya teólogo católico que sabe lo que es el pecado, sino también como confesor que sabe lo que el pecado que comete y que cometemos las personas. Entonces yo no sé si me decanto por pensar mal, y creo que también ahí hay una mezcla deliberada. No sé si por ignorancia, al carecer de historiadores, la Escuela de Frankfurt, o deliberada y buscada de mezclar colonialismo e imperialismo. Y meterlo todo en el mismo saco y presentar por igual todo movimiento y todo fenómeno de lo que es un imperio. Y de tal modo que criminalizo todos los imperios que en la historia han sido, los meto todos en el mismo saco, hago una tabula rasa y los pongo a todos en el mismo lugar. Entonces, pues tan malo ha sido, por ejemplo, un imperio esclavista como el imperio español, ¿no? Y creo que eso también es por desarrollar esto último que decía interesantísimo, Javier, creo que esto también es algo que está totalmente asumido en nuestra contemporaneidad, y que hasta 2016 creo que María Elvira Rocabarea con Imperiofobia y Leyenda Negra, es verdad que hay desarrollos de miembros también de la Fundación de Gustavo Bueno
anteriores. Ahí está también el España frente a Europa de Gustavo Bueno. España no es un mito, pero bueno, prácticamente hasta que Gustavo Bueno empieza a señalar esas diferencias de imperio generador y imperio depredador, esa visión negativa del imperio, del imperialismo, del colonial, asimilado al colonialismo depredador y demás, pues viene también de estos componentes de la escuela de Frankfurt. E insisto, si pienso bien, como la escuela no tiene historiadores, puede ser que simplemente pues, no tenían un conocimiento histórico profundo y por eso equiparan cosas distintas que no pueden equipararse, o pensándolo mal, pues están haciendo evidentemente una labor de leyenda negra, negro-legendaria, sobre ese fenómeno que ha acompañado a la humanidad, como dice Roca Barea, que es la construcción de los imperios. Evidentemente, a cada uno de los imperios que se han sucedido en la historia de la humanidad habría que hacerle un estudio crítico y hecho ese estudio crítico no se puede equiparar pues el colonialismo protestante inglés, y de esto ya hablamos en el programa anterior cuando hablamos de los católicos en Estados Unidos, con lo que fue la construcción imperial española. Bueno, ahí lo dejo. Luego, cosas que ha dicho Joséchu. Sí, Joséchu. No, que pensaba que ibas a terminar y iba a meter yo ya, pero no, sigue. Luego, cuando apuntaba Joséchu ese desembarco, igual que Javier, de los filósofos germanos en Estados Unidos, vienen huyendo de la Alemania nacionalsocialista, las leyes raciales, las leyes antisemitas son del 35, las leyes de Nuremberg. Esta gente sale corriendo enseguida. Bueno, alguno podría pensar que es que fueron visionarios, ¿no? Y se veía venir lo que les iba a caer encima. Bueno, también me llama la atención que les faltó tiempo para seguir huyendo. Me llama la atención, estos son como contradicciones o curiosidades que me produce la escuela de Frankfurt. Me llama la atención que, aunque evidentemente no eran de la estricta observancia, como los cistercienses o los trapenses, la estricta observancia marxista, en lugar de irse a la patria del proletariado y al paraíso en la tierra marxista, que es la Unión Soviética y sus satélites, todos decían embarcarse en bloque hacia la cuna y el motor del capitalismo mundial, que es Estados Unidos. Me resulta llamativo. También os lanzo preguntas por si luego alguno de vosotros dos queréis después responder alguna. Hablabas de Marcuse como el nuevo Marx. 1900... Hablaban de él así, ¿eh? Hablaban de él. Y no lo dudo, Joséchu. En el 50, del 50 al 52, del 50 al 1950 a 1952, Marcuse es profesor de Sociología en la Universidad de Columbia. También ha nombrado antes a Columbia Javier. Del 52 al 56 es miembro del Centro de Investigaciones Soviéticas de la Universidad de Harvard. Del 56 al 65 es profesor de Filosofía y Ciencias Políticas en Boston. Y de ahí después pasará también a la Universidad de San Diego, en California, donde será también docente en Ciencias Políticas. Quiero decir que esta gente es marxista, pero le reciben con los brazos abiertos completamente en Estados Unidos. Y llama mucho la atención también. Sus expectativas cuando van a emigrar a Estados Unidos fueron totalmente sobrepasadas, desbordadas. Nunca imaginaron un recibimiento de esta envergadura. ¿Por qué fue la primera, por ejemplo, Chicago, Princeton, Columbia, sobre todo Columbia? Porque esta fue la primera opción de los miembros de la Escuela de Frankfurt. Varios motivos, pero fundamentalmente dos. Primero, por su clara orientación izquierdista, y en segundo lugar por contar con la facultad de Sociología más importante de todo Estados Unidos. Si hacemos un poco de memoria, estos 2-3 años atrás, donde se derribaron muchas estatuas de Colón, de Isabel la Católica, de San Junípero Serra, pues eran estas precisamente o casualmente estas zonas, estas regiones de Estados Unidos. No, hubo otras, pero principalmente se concentraron aquí. Y ese grado de hospitalidad, pues por ejemplo, se ve en el rector de la Universidad de Columbia, Nicholas Murray Butler, en cuanto, por ejemplo, en cuanto ve a Horkheimer, sin mediar más palabra, le ofrece una cátedra
y le ofrece una financiación más que generosa, abundantísima, abundantísima. Eric Fromm, desde el 32 se encuentra ya en Estados Unidos, es decir, incluso desde antes de la llegada al poder de Hitler en Alemania, trabajando ya en el Instituto de Psicoanálisis de Chicago. En definitiva, la Escuela de Frankfurt va de la economía a la cultura, de la economía a la cultura, o mejor, mientras que el marxismo tradicional es al contrario. La teoría económica marxista se centra en la economía y se construye desde la economía. Entonces ahí no sigue la teoría económica del marxismo ortodoxo. Sus raíces están más, por ejemplo, y creo que esto ha pasado un poco desapercibido, en una obra que conocéis los dos perfectamente, que fue muy leída, siempre insisto en esto, fue muy leída por los obispos católicos que participan en el Vaticano II. Era una lectura que han hecho muchos obispos cuando ya acuden al Concilio Vaticano II, que es la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber, donde ahí se combinan una teoría sociológica con una teoría económica. Es decir, la economía protestante, el capitalismo protestante, vendría a ser una consecuencia directa de la mentalidad protestante. Entonces, sobre esto va a trabajar la Escuela de Frankfurt. Pues muy bien, pues entonces, para lograr la revolución, como antes decía Javier, como ha cambiado totalmente ya la estructura económica, después, evidentemente, de la Segunda Guerra Mundial, y se ha asentado el capitalismo, pues ya no se trata de modificar la estructura económica, sino ya no es el centro la teoría económica, sino que vamos a modificar la cultura, vamos a modificar la superestructura, dicho en nomenclatura marxista, esa superestructura a través de esta revolución cultural, porque es evidente que esa revolución proletaria con los obreros en las fábricas con banderas rojas, pues ya no se va a dar porque ese marxismo ha quedado obsoleto. Bien. Javier, ¿quieres decir algo o cojo la palabra? Como tú me... No, cojo tú la palabra y luego ya remato yo con Benjamin Vale, muy bien. y Bueno, pues... introduzco un elemento más que me parece relevante, vosotros diréis. Cuando No, yo un par de cositas nada más al hilo de lo que ha dicho, lo que ha señalado Gabriel, ¿no? Al final de Fracasología de Roca Barea habla de estas cosas, de estas cuestiones que tiran por tierra las estatuas de Fray Junípero, bueno, San Junípero, que lo ha canonizado Francisco, si no me confundo, ¿verdad? Y de Colón. Y de Colón. De todas maneras, llama la atención que en las estatuas de Colón, por lo menos las que yo vi, porque yo estuve en el 16, estuve en Estados Unidos y vi estatuas de Colón en Washington, en Filadelfia, y no sé si vi una tercera, sí, esas dos por lo menos. Ahí no se habla de España, ¿eh? Ahí Colón era un científico por todos los sitios. Colón es el que descubrió América, ¿no? Ahí el Imperio Español no pintaba absolutamente nada, ¿eh? De entrada. Y aun con todo se las cargan. Roca Barea, la verdad es que yo creo que dan el clavo en este aspecto. Dice, los anglosajones, los norteamericanos, hablan mal de Colón, hablan mal de Fray Junípero, pues para que nadie hable mal de ellos. Entonces, mientras los demás se piensen que los malos son los otros, ellos están salvados, ¿verdad? Que esta es la táctica, ¿no? de la leyenda negra desde el origen, de la leyenda negra desde el origen. Y lo que quería comentar es que, a ver, ¿por qué os comentaba esto? Bueno, pues no me acuerdo. Pero bueno, vamos a la literatura, que yo creo que también tiene mucho que ver con todas estas cuestiones que habéis tratado ambos, ¿no? Tanto Javier como Gabriel, ¿no? En relación a la idea de imperio. Bueno, tiene que ver, ¿no? Con lo del imperio español, ¿no? La denostación del imperio español y también la denostación del imperio romano por parte de los ingleses, para que nadie hable de las barbaridades que ellos cometieron durante el siglo XVIII y el siglo XIX. Y los ingleses parece que hayan sido buenísimos y que los malos hemos sido los españoles, pero hay un detalle que la gente pues se lo traga, se lo come porque lo ve por la televisión, que es esta serie tan famosa de cuando yo era joven, que la gente de mi edad y luego más jóvenes siguen hablando de ella, que es Yo, Claudio, ¿eh?
Yo, Claudio. La serie de Yo, Claudio es una crítica al Imperio Romano. Una crítica a la idea de imperio, porque la idea de imperio, desde luego que la escuela de Frankfurt van a ser críticos, pero siguiendo voceros, yo los llamaría en este caso voceros, de lo que ya había dicho Marx y lo que había dicho Lenin. Marx y Lenin ya ponen, le dan el carácter negativo a la idea de imperio, y ese carácter negativo que coge en el siglo XIX la idea de imperio no se recupera hasta que, en algunos aspectos solo, y poco a poco, hasta la obra de Bueno de España frente a Europa, que es ahí donde parece que los historiadores españoles ya han hecho caso, y muchos historiadores españoles ya están por la labor de sacar el imperio de la bolsa de la basura, porque estaba en la bolsa de la basura. Entonces, ¿qué es lo que hace Robert Graves, por ejemplo? Y mucha otra literatura, pero es que el caso de Robert Graves es que es denunciable. Dice, pues poner a caldo a cuando el Imperio Romano era más importante y alcanza su fulgor y se expande a partir de Octavio, ¿no? de César Augusto, hasta Trajano, ¿no? Bueno, aunque ahí solo se habla de Octavio y de los octavianos. No, los octavianos son los de la familia de Julio César, la saga de Julio César, que son, yo creo que acaba con Claudio, si no me confundo, ¿verdad? Bueno, pues... Por favor, pero si es cuando más importante, las cosas que hace Roma son importantes, no la República. Porque ahí lo que están diciendo es que lo bueno es la República, que Augusto quiere volver a la República, todos quieren volver a la República. Pero ahí es muy interesante, José Chu señala, claro, Graves, ¿de quién bebe? De Gibbon y de Mommsen. Claro. Y de Mommsen, es decir, de dos historiadores protestantes que sí, que evidentemente son especialistas en el Imperio Romano, pero como tú muy bien señalas, son pro-republicanos. Aunque bueno, ya empieza la expansión evidentemente de Roma en la República, no empieza con los Césares, pero bueno, en fin. Pero no es lo mismo, no es lo mismo la grandeza del imperio. Bueno, y una última cosa, y os paso la palabra, que es la cuestión que antes solo he mencionado y que no he desarrollado. Algunas de las cuestiones que yo tenía que haber desarrollado las has desarrollado tú muy bien ahora, Gabriel. Estupendo, totalmente de acuerdo. Y es la estética de Adorno. La estética de Adorno no es una estética marxista. La de Benjamin sí tiene matices marxistas. Pues una corriente. Pero la de Adorno es Kant, puro Kant. La de Adorno es puro subjetivismo. Es la estética del genio de Kant, que es la estética del sentimiento. Pues lo que viene del romanticismo, que si no hubiera sido, pues porque Reinhold hizo que Kant subiera a los máximos altares. ¿Y qué es lo que pasa con Kant? Pues que Kant es pietista. Y de todos los protestantes el pietismo es el que más incide en el sentimiento. Si Kant no hubiera desarrollado la crítica del juicio, yo creo que la estética del genio en el romanticismo no hubiera tenido, bueno, ya sabes, igual hubiera habido otra base, otro fundamento, ¿no? Pues para estar hablando de estas ideas que no van a ningún sitio, porque el sentimiento, como todos saben, bueno, como el que haya oído a Gustavo Bueno o el que haya leído a Gustavo Bueno sabe que el sentimiento no es nada, porque lo de sentirse no lleva a ningún sitio. Uno puede sentirse lo que quiera, pero no es lo que siente, sino lo que es, de entrada, ¿no? Y por poner un ejemplo de Bueno, que seguro que Javier lo ha oído muchas veces, incluso tú, Gabriel, que Bueno decía, yo me siento registrador de la propiedad. Pero ya ves, y yo alguna vez a los alumnos cuando les cuento estas cosas digo, me siento torero. Y entonces me miran con una cara y digo, pero es que eso es una estupidez, muchachos. Yo aquí lo que soy es un profe vulgar y corriente que os está contando a Platón. O a Bueno. Bueno, esas tres cosillas quería comentar. ¿Coges tú la palabra, Javier? Sí, brevemente, decías tú que Benjamin quedó descolgado. Bueno, al decir tú eso, yo no me ha dado tiempo a mirarlo. Yo creo que él se suicida incluso. Sí, se suicidó. Sí, lo dejaron tirado y al final tuvo que, bueno, no me equivoco, que es un lugar con resonancias machadianas, si no me equivoco, ¿no? Sí, en la frontera de Francia con España, ¿no? ¿Cómo se llama el sitio? Portbou. Ajá, Portbou, sí. Bueno, en cualquier caso, un elemento que en cuanto a la teoría del cine, cuando la
cuando la desarrolla, aunque no la desarrolla específicamente en ninguna obra, pero sí hay referencias. Benjamin resultó ser un hombre entusiasta del cine, del fenómeno de la cultura cinematográfica americana. O sea, le encantaba Mickey Mouse, por ejemplo, y le encantaban las comedias y los dramas de que se estaban haciendo en los años 20, en los años 30, etcétera, etcétera. Y entonces es todo lo contrario de Krakauer. Yo diría que es el que va a América así, empleando una perspectiva crítica, etcétera, etcétera, y luego queda seducido por la cultura americana. Y esto precisamente el cine lo contó muchas veces. Pensemos, por ejemplo, en Ninotchka, la película Ninotchka, ¿no? Donde una comisaria soviética va a París a ver qué están haciendo sus agentes en París con la venta de unas joyas y tal y cual, y acaba comprándose el sombrero más estrambótico que encuentra porque se hace capitalista y ya está. Bueno, bien, y luego 1, 2, 3 de Billy Wilder, por ejemplo, es otra película deliciosa sobre la materia. Entonces, Benjamin yo creo que es un hombre que se entusiasma con muchos elementos de esto y efectivamente lo que tú... Yo no sé si es el motivo por el cual queda descolgado de los demás, pero así es. Y se me olvidó decir que la mayoría de los estudios sociológicos de Krakauer estuvieron financiados o tuvo mecenas como Rockefeller, como la Fundación Rockefeller, en Estados Unidos, Krakauer. Bien, y yo no sé si Benjamin también tuvo algo de eso, pero bueno, tendría que verificarlo. Yo quiero introducir un último tema que, bueno, daría para muchas esto. El último miembro de la Escuela de Frankfurt, Habermas, cuando un filósofo político de gran relevancia, que es John Rawls, norteamericano, John Rawls nace en 1921 y fallece en 2002. Y en el año 71 publica un libro importantísimo por el eco que tuvo y luego porque, bueno, pues efectivamente es un tocho, como decía antes o le creí oír a Joséchu, que es Teoría de la Justicia. Y en cuanto publica Teoría de la Justicia, Habermas inmediatamente critica la Teoría de la Justicia. Tendría que verificarlo. Yo creo que Rawls era católico, aunque nunca hizo bandera de su catolicismo. Pero sí es cierto que al final de todo, por resumirlo muchísimo, porque luego hay matices muy, muy complejos, ¿no? ¿Qué es la teoría de la justicia? La teoría de la justicia plantea un procedimiento para ver cuáles son los principios de la justicia en un mundo tremendamente desigual. Ese mundo tremendamente desigual es Estados Unidos en los años 70 y en los años 60, vamos. Es Estados Unidos y no digamos ya otros países de otros circuitos internacionales. Y entonces él dice que hay que conseguir, hay que hacer una especie, hace un constructo mental que se llama la posición original, que es colocar a un grupo de personajes, de ciudadanos. Por cierto, sí, el republicanismo americano apela antes que lo has dicho, al republicanismo romano, no al republicanismo francés. Y mira que lo tienen cerca y que Benjamin Franklin va a visitarlos y hay cruces de personajes de Francia a esto. Ellos apelan al republicanismo romano. La República Americana apela a la República Romana. Bueno, entonces, este señor dice, en esa posición original vamos a colocar a varias personas que son racionales, que tienen cualidades suficientes para discutir y tienen que formular cuáles serían los principios de la justicia del mundo al que van a volver. Una vez que se les saque de esa posición original y se les retire una especie de velo, por el cual ellos no saben ni a qué raza pertenecen, ni a qué clase social, ni qué religión profesan. O sea, se les elimina una serie de condiciones y entonces, digamos, para ponerlo así en plan peliculero, de repente se les retira el velo y uno descubre que es negro, por ejemplo. Y dice, uff, menos mal que planteé esos principios de la justicia tal y como los planteé, porque me va a ir bastante bien con esos principios de la justicia siendo negro. Bien.
¿Cuáles son los dos principios de la justicia? Que Josichu conoce muy bien y que inmediatamente relacionará con Kant, por ejemplo, ya que el pensamiento, la teoría de la justicia es formalista, básicamente. Dice, el primer principio de la justicia es actúa según una regla de comportamiento que sea asumible generalmente. O dicho, es la regla de oro del cristianismo, en definitiva. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. O actúa con los demás tal y como quieres que actúen contigo. Y el segundo principio, el primer principio es el de la igualdad y el segundo principio es el de la diferencia. Y ahí está todo el batiburrillo y todas las interpretaciones que ha habido y las críticas que ha recibido Rawls. Y es el principio que dice, es lícito que las clases sociales más altas mejoren e incrementen su riqueza siempre que las clases más bajas también noten incrementos de su estatus económico. O sea que hay diferencias y las va a seguir habiendo, pero si resulta que se forma un abismo entre las clases más altas y las clases más bajas, o sea, unas logran mayores cuotas de riqueza, pero las otras no, en esos momentos el Estado tiene que intervenir y arreglar eso. Claro, él no dice cómo, pero bueno, entonces es el principio, dos principios, el principio de la igualdad y el principio de la diferencia. Entonces, el negro, dicho con todo respeto, que se quita el velo y ve que ha optado por esos dos principios con el otro grupo de gente, dirá, bueno, yo puedo estar en una clase inferior, una clase baja, pero por lo menos el principio segundo me garantiza que el Estado va a procurar que yo mejore en mi estatus económico. Bueno, con esto ya está dicho. Entonces, Habermas lo que va a hacer es criticar fuertemente que todo esto Rawls lo plantea, aun siendo católico, lo plantea en un espacio propio del liberalismo político, en el que cualquier grupo que tenga suficiente capacidad racional pueda plantear cuestiones y al final se tiene que llegar a un consenso, que es otra de sus ideas, un consenso entrelazado. Es decir, que alguien de la religión cristiana pueda consensuar ideas sobre el desarrollo económico de la sociedad con un judío o íbamos a decir con un musulmán, aunque hay el propio Habermas llega a decir que es muy difícil que la cultura del Islam, por su rechazo de la racionalidad, pueda participar en esos, digamos, en esos supuestos que plantea Rawls. Bueno, esto más que nada es plantearlo. Yo recuerdo que Rawls, el libro de Rawls, Teoría de la Justicia, él lo edita en el 71, se traduce al castellano en el 79. Y yo, siendo alumno de filosofía en la Pontificia de Salamanca, tuve un profesor que era el Agustino Saturnino Álvarez Turienzo, que nos metió Rawls por arriba y por abajo. O sea, quedamos, ¿por qué? Porque realmente era en aquel momento era lo que más estaba pegando, ¿no? Tal y como pegaba la Escuela de Frankfurt desde años atrás, Rawls empezó en los años 70, o en los años 70 y 80 a pegar fuertísimo, con lo cual estudiamos Rawls todo lo que quisimos y más. Y yo estoy hablando incluso de lo que me acuerdo de aquellas clases con Turienzo, porque era intensísimo los temas que nos planteaba. Bueno, esto por apuntar esto. Únicamente como curiosidad, y termino, Rawls, dicen de él, Rawls es el único filósofo al que se le ha citado alguna vez en el Congreso, y efectivamente lo citó Clinton en una ocasión, siendo presidente Clinton lo citó. Y dice, no hay otro filósofo que se haya citado en el Congreso, nunca, pero este sí. Y luego yo le diría, como curiosidad y chiste, que es el único filósofo de toda la historia que se parece a Clint Eastwood. Y aquí tenéis una foto de este caballero, de Rawls, que si lo cogéis así de repente decís, coño, ¿cómo se parece a Clint Eastwood? Pero bueno, esto es una tontería. Bueno, en cualquier caso ya cierro porque esto es, vamos, la cantidad de matices que hay ahí son enormes, porque claro, por ejemplo,
Bueno, no, ven, seguir, porque si no... Bueno, pues si os parece, cojo yo la palabra un poco y le dejamos cerrar a Gabriel y acabamos. ¿Os parece bien? Sí, sí, sí. Bien. Perfecto. Bueno, pues por seguir un poco el hilo que ha empezado a desentrañar, a desliar Javier. Me ha venido a la cabeza Ross, porque lo tengo muy olvidado, ¿no? Que sí, que parece que hace una especie de síntesis de la propuesta, ¿no? Entre el utilitarismo, ¿no? El utilitarismo, que sería pues la mayor cantidad de placer, de beneficio, de cosas buenas para el mayor número de gente, pero también de ese positivismo, que incluso cuando Kelsen habla de la democracia, pues equipara la igualdad y la libertad, ¿verdad? Y también el justnaturalismo. Sí, sí, Es decir, sí, por eso se relaciona hace síntesis de muchísimas cosas, que es algo que también le critican. Dice, usted tome partido, pero no nos lo mezcle todo. Bueno, bien. Y por cierto, una de las formas del imperativo categórico que yo recuerdo de Rawls, si no me confundo, de cuando estudié, es esta frase: yo corto y tú repartes. Que es una adaptación del imperativo categórico, pues muy de andar por casa, ¿no? Lo podemos ver con una tarta. Tiene muchas raíces en Kant. Sí, sí, desde luego. Bueno, y el que tiene un montón de raíces en Kant, que tú has mencionado, es Habermas también. A ver, cuando Habermas propone la acción comunicativa, que por cierto, has hablado de que Rawls está nombrado en el Congreso americano, y el único filósofo que ha soltado una conferencia entera, una conferencia entera, esta vez en el Parlamento español, fue Habermas. En cuanto ganó Felipe González, se trajo a Habermas y dio una charla, que la tengo por ahí, en un libro de conferencias de Habermas, está la acción comunicativa en el título de la charla que dio, de la conferencia, que dio en el púlpito del Congreso de los Diputados. Nunca había pasado esto, nunca había pasado. Habermas, ¿por qué será? Pues es porque España tiene que ahora ponerse debajo de Estados Unidos, hacer lo que diga Estados Unidos, y por eso viene aquí a hablar Habermas, porque la acción comunicativa de Habermas, y con esto termino ya y le paso la palabra a Gabriel, la acción comunicativa de Habermas es un hilo que continúa la paz perpetua de Kant. Si es que de lo que se trata es de que hace falta que todo el mundo pues hable y charle, pues para que los que quieren hacer negocios pues hagan negocios. Que es Estados Unidos. ¿Por qué hay democracias en el mundo y Estados Unidos las promueve y promueve los derechos humanos? Porque quiere hacer negocios con todos esos pueblos, y son libres ¿para qué? Para comprar los productos que hacen los americanos y los otros el mercado. La cuestión importante es el mercado, y es que esto supongo que lo sabéis, porque la idea de la paz perpetua de Kant, que es uno muy pequeñito, viene de que está viviéndolo, porque Königsberg, que es donde vivió siempre, que no salió nunca de allí, era un puerto de mar donde los diferentes, sean judíos, fueran bueno, sí, judíos también, desde luego, de todas las religiones y credos o no credos, ¿no? Deístas, ateos, allí hacían negocios todos. Entonces, lo que unifica es el negocio. Lo que quieren los americanos ahora, la paz perpetua de Kant, la ONU que tienen ahora, y la acción comunicativa es la filosofía de la ONU y de la paz perpetua, y es la filosofía de Estados Unidos, la filosofía del negocio, del comercio, del mercado pletórico, para que cuanta más gente vaya a comprar en él. La idea de mercado pletórico es una idea de bueno, que está en la vuelta a la caverna, si no me confundo, potentísima, porque ahí expresa bueno lo que es la idea de libertad. ¿De qué somos libres? Para ir a comprar al mercado o para votar al PSOE o a Podemos, pero luego yo qué voy habla en la democracia realmente existente. Yo creo que también se refiere a sí. Bueno, y con esto termino, le paso la palabra a Gabriel y cerramos. Hoy cierras tú, Gabriel. Es interesantísimo esto último que decías. En definitiva, volvemos otra vez a lo que antes decía, la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Es que en el fondo es esto. Exactamente. E insisto, y no me cansaré de repetirlo hasta que me muera, y es un libro que influyó muchísimo en los obispos en el Vaticano II, que todos los obispos, especialmente en los países mayoritariamente católicos y mediterráneos, los que habían sido el objetivo principal de la leyenda negra, pues acuden a ese concilio totalmente imbuidos de un complejo de inferioridad por esto. Los protestantes son los que dirigen la economía, los que son de un nivel económico superior, políticamente países más estables que nosotros, y con un sistema
jurídico, con una filosofía jurídico-política más desarrollada, bueno, Kelsen, son la raza superior y nosotros pues somos una especie de raza inferior y tenemos que llevarlo lo mejor que podamos pidiendo perdón por existir. Esto está aquí. Fíjate, la paz perpetua de Kant, si no recuerdo mal, Kant también se refirió a ella en ocasiones como el milenio en filosofía. El milenio en filosofía. Es un tema interesante también, está el milenarismo que apunta Kant ahí en el Tratado de la Paz Perpetua. Bien, como estos vídeos de la Fundación Gustavo Bueno, como decía al comienzo, van dirigidos como oasis absoluto, oasis intelectual, pues a personas que cultivan la inteligencia, que tienen un gran deseo de saber y una gran inquietud intelectual, pero creo que también, y no me equivoco, tienen que ir también dirigidos para muchas de esas personas que no tienen el conocimiento que otros hemos podido tener, pues porque nos hemos dedicado pues a estas cuestiones de investigación filosófica con mayor generosidad, ¿no? Y muchas personas que ven estos vídeos de la Fundación Gustavo Bueno y de Teatro Crítico pues carecen de la dedicación que nosotros podemos tener. Entonces, por eso yo sí que quiero terminar con una síntesis de lo que es la Escuela de Frankfurt, de lo que ha significado y abriendo también alguna pequeña ventanita para que se pueda seguir profundizando en este tema o en otros temas que puedan tener algún tipo de relación. Decía antes en mi anterior intervención que la Escuela de Frankfurt se encuentra con un panorama sociológico posterior al de la Segunda Guerra Mundial, donde a causa de un vertiginoso crecimiento económico que se ha producido en Occidente por obra y gracia del capitalismo, pues ya ha pasado el tiempo de la revolución de las masas proletarias, a lo soviético, a toda la estética y la imaginería que tenemos de la propaganda soviética de Stalin con la bandera y los obreros allí en la fábrica. Bien, entonces ahora ellos, los miembros de la Escuela de Frankfurt, y especialmente, como habéis dicho, cuando ya desembarcan como el día D en Normandía, pero en Estados Unidos, invertido, desembarcan allí. Curiosamente, como antes decía también yo, casualidad, en el país que es la cabeza del capitalismo mundial, pues ellos están convencidos que ha llegado el tiempo de la revolución de las minorías, ya no de las masas proletarias, sino de las minorías, que también esto hacíais antes referencia, José Chu, y esas minorías son el vehículo que va a servir a la revolución cultural. Revolución cultural en el sentido que ellos quieren darle y profundizan en esa dirección de revolución total, porque el marxismo ortodoxo clásico propugna una revolución económica, política, pero ellos van hacia la revolución total, que es la revolución cultural, el cambio de la superestructura. Bien, el tirano a batir, según la Escuela de Frankfurt, ya no es el patrón, ya no es el dueño de los medios de producción, el capitalista, según el marxismo tradicional o clásico ortodoxo, sino que el enemigo a batir va a ser la cultura occidental cristiana. Y es lo que toca deconstruir, ¿no? Que es una palabra también que comienza a tener relevancia con la Escuela de Frankfurt, la deconstrucción del occidente, cuya cultura de la que está permeado desde más de 1000 años es una cultura cristiana. ¿En qué se traduce esto? Pues estamos hablando de una praxis revolucionaria nueva, una praxis revolucionaria distinta, pero que con una influencia incluso en la alta política a nivel mundial indudable. Y creo que no os voy a descubrir el Mediterráneo si digo que, por ejemplo, un organismo como la UNESCO, desde los años 70, pues sigue el modelo filosófico de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Y aquí ya vamos a pisar territorio hispánico. Ernesto Laclau, que es el padre del postmarxismo iberoamericano, pues concluye que la clase social no es la que determina, ¿no? O mejor dicho, no está determinada por el factor económico, sino por el pensamiento dominante a través de la cultura. Aquí podríamos hablar también de la obra de Bueno, El mito de la cultura, pero bueno, no quiero extenderme. La tesis de la Escuela de Frankfurt es anterior, y esto creo que es desconocido
por mucha gente, estas tesis de la Escuela de Frankfurt son anteriores a la teorización de Gramsci en sus famosos cuadernos de la cárcel. Entre otras cosas porque Gramsci reconoce que él no ha leído a Freud. Él no ha leído a Freud. Como tú bien apuntabas antes, Joséchu, pues a través de Wilhelm Reich le llega esa influencia psicoanalítica a Marcuse, que es realmente como el patriarca de... Otra cosa es los que, como bien habéis dicho, Javier y tú, los que han sobrevivido, pues Habermas tiene 93 años, Adorno, bien, los que han sobrevivido, los que han vivido más tiempo o los que eran más jóvenes entonces han llegado más a nuestros días, bueno, pero creo que ahí la influencia y la directiva de Marcuse, perdón, es totalmente decisiva. El elemento psicoanalítico, freudiano, psicoanalítico, fusionado con el marxismo, pues esto es algo que esa utilidad, la utilidad de esa simbiosis, Gramsci no fue capaz de intuir, ¿no? A pesar de que Gramsci tiene intuiciones que podríamos decir geniales, ¿no? Pues ese freudo-marxismo es constitutivo, central, del pensamiento de la Escuela de Frankfurt. Conformar, y ahí voy a lo que tú antes has apuntado también, muy interesante, Joséchu, con este libro de Nadie nace en un cuerpo equivocado, el freudo, conformar la psicología política de masas al servicio de la subversión moral y cognitiva. Y vosotros ya, yo tengo 41 años, pero Javier y tú, aunque aparentéis 35, ya tenéis unos añitos, habéis vivido muchas cosas, sois testigos de esto, de esa psicología política de masas al servicio de la subversión moral y cognitiva en Occidente. Creo que esto, los cambios que hemos vivido en los últimos 30 años, por ejemplo, pues son paradigmáticos. Y, bien, y concluye. La Escuela de Frankfurt y su revisionismo marxista salvó al marxismo de sí mismo, porque ya entonces se empieza a comprobar que el marxismo es obsoleto, sus ensayos pues están cayendo estrepitosamente por todo el mundo y ahí se verá pues con el hundimiento de la Unión Soviética en 1989 y entonces estos filósofos alemanes de la Escuela de Frankfurt, antes de que se produzca ese colapso, pues intentan revitalizarle, darle un rostro nuevo y por eso lo que antes apuntaba de que pues la nueva izquierda, la izquierda caviar, el socialismo del siglo XXI. O sea, hay una serie de filósofos, de politólogos, de historiadores, de filósofos del derecho, juristas. Si os dais cuenta, Javier, Joséchu, hay como una especie de investigación de muchas personas por definir, por intentar pintar un retrato de los movimientos actuales que están englobando la izquierda. Se buscan distintos nombres, antes me refería a esas izquierdas indefinidas de las que hablaba Bueno, porque lo que hay de fondo es un intento de descripción, de definición, de investigación de una realidad que procediendo de la raíz filosófica marxista ya es otra cosa, Por lo tanto, esta teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, este revisionismo marxista, pues aparca el proletariado para buscar, los comunistas hablan de tontos útiles, yo diría de idiotas útiles, que es un grado más de estulticia. Esos idiotas útiles que serán los nuevos sujetos revolucionarios. Y ahí, pues, por ejemplo, lo que decía esto último Javier del negro, ¿no? Pues las mujeres, los inmigrantes, sobre todo los negros y los musulmanes, también los hindúes, los pakistaníes, los estudiantes como agentes del servicio de la revolución, la revuelta estudiantil, es esto de 68, los homosexuales, los indígenas, ahí tenemos todo el indigenismo comunista al que se ha sumado también el Vaticano actual con el Papa Francisco, ecologistas, animalistas, todos... Ocupas también, claro. Pues lo que hicieron en definitiva en la Escuela de Frankfurt es desvincular el marxismo ortodoxo, al que juzgan que ya es imposible ser aplicado stricto sensu, y así evitaron el completo descrédito y la eventual extinción de ese marxismo. Y por eso lo que tenemos ahora en esta cultura marxista, en este marxismo cultural,
es algo que por eso es tan difícil a tantas personas clasificarlo, porque proviniendo de un tronco común es una pluralidad de realidades que confluyen, que convergen, que se enfrentan y que caen en la acienticidad, en la irracionalidad, y esto es un poco, creo que lo que hemos intentado hoy, queridos amigos, pues un intento, José Chu Javier, como hicimos en el anterior vídeo, de una realidad tan compleja, tan poliédrica, tan difícil de catalogizar, pues intentar aportar algo de luz en una ensalada donde hay muchos ingredientes y no es fácil hacer una lectura y una clasificación de ellos. Bien, pues yo creo que esto es un final estupendo para solo decir que quizás si se acude al mito de la izquierda y leemos La sexta generación de izquierda, aunque esté escrito hace 20 años, ahí ya da pistas, lo que pasa es que han pasado muchas cosas en estos 20 años, de lo que nos estaba diciendo ahora Gabriel. Pues bien, damos por terminado esta nueva entrega de Teatro Crítico, de esta ventana que tenemos abierta en la Fundación, en el YouTube de la Fundación Gustavo Bueno, que lleva por título La protestantización, el del primer programa, yo creo, la protestantización de la Iglesia Católica. Y bueno, pues no queda más que despedirnos. Gracias, Gabriel, gracias, Javier, un placer volver a estar con vosotros y gracias a todos ustedes que nos oyen y nos ven. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Parece que nos ha fallado Francisco José, ¿verdad? Hay que fusilarla. Por Tenía clase, ¿no? Por el bien de la humanidad.